reproductiva fue un tema que causó mucha polémica. En estos días precisamente llega al país una invitada del episcopado dominicano, una persona experta en este tipo de temas. Ella es ecuatoriana. Vamos a conocer muchos detalles de las interioridades, de cómo se maneja todo esto a través del Fondo de Población. Va a ser un tema polémico. Usted puede hacer sus preguntas a través del Twitter. Aquí, por supuesto, no haremos entrevistas complacientes, sino que haremos todas las preguntas pertinentes. Vamos a conocer de quién se trata y a continuación empezamos con nuestra entrevista. Atentos. Hoy en esta noche, María Cela nos visita la activista provida ecuatoriana Amparo Medina. En La Diana, comentamos el reto que lanzó el Ministerio de Medio Ambiente y la respuesta de la gente en las redes sociales. El lechuguino nos ayuda a comprender palabras del argot dominicano. Y el monólogo de Gerald viene dedicado al atraco al exministro Víctor Díaz Rúa. ¡Caramba! Nadie se salva. Bienvenidos y bienvenidas a esta noche, María Cela. Caramba, nadie se salva, eso sí estuvo bueno. ¿Qué tal, Diana? Las reacciones de la gente en las redes sociales a ese fueron épicas, pero lo comentamos un poquito. Lo vamos a comentar y vamos a ver las fotografías que le mandaron, porque lo inundaron con también, fotografías. eso, además, sí. todo. Pero ahora vamos a conocerla a ella y vamos a conversar con ella bastante in extenso. Le vamos a dedicar una parte importante del espacio porque este tipo de temas lo amerita, hay mucho detalle que dar. Ella fue militante de izquierda en su país natal, Ecuador, desde su temprana adolescencia, también feminista radical, fue colaboradora o consultora, vamos a definirlo todo esto, del Fondo de Poblaciones de la Organización Nacional de las Fondo de Población de la ONU, de las Naciones Unidas. Trabajó en muchos proyectos en su país natal, en Perú y en algunos otros lugares. Y luego de una vivencia personal donde ella sufrió o vivió una conversión hacia la fe cristiana, cambió su vida, cambió su misión y a hoy día es una de las más importantes activistas pro vida de todo el continente latinoamericano. Es invitada a dar charlas a muchos países, España, Argentina, entre otros. Vamos a recibirla hoy aquí en República Dominicana con una cálida bienvenida, Amparo Medina. Adelante. Gracias por estar con nosotros, Amparo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Qué gusto, qué alegría estar acá. Bueno, decir rápidamente que fuiste militante de izquierdas, incluso guerrillera, que fuiste torturada, que trabajaste con la ONU en muchos proyectos de salud sexual y reproductiva, que eras feminista radical, pro aborto, etcétera, etcétera. Es algo que a la gente ya eso le puede interesar, porque es un testimonio de vida bastante complejo. Lo podemos encontrar en Google, en YouTube, ahí está Amparo contando toda su vida, una vida que definitivamente es tremendo testimonio, pero a nosotros aquí, por el tiempo limitado de televisión, nos interesa sobre todo lo que tiene que ver con los temas de actualidad en República Dominicana y en este caso la ley sexual y reproductiva, que tiene un elemento bastante controversial y es el elemento del aborto. Y queríamos empezar conociendo a Amparo porque al ser activista pro vida, todo el mundo sabe que ahora defiendes la vida. Ese cambio, primero que nos hagas un pequeñito resumen de cómo era tu vida y tu forma de pensar y de ese cambio cuando ocurre. Mira, algo que es importante retomar de mi vida pasada es que siempre hubo el sesgo de la lucha por el derecho a la mujer. Y dentro del tema de los derechos a las mujeres, el tema del derecho a decidir, el tema de la carga como madre, el tema del enfoque de la violencia que vive sobre todo la mujer en América Latina, te hace tomar decisiones y sobre todo te hace ver la realidad desde un punto específico de la cancha. Entonces, desde ese punto en donde ves a la mujer maltratada, abandonada, con hijos, envuelta en una situación en donde inclusive legalmente no tiene amparo, tú ves la necesidad de empezar a trabajar por esa mujer, sobre todo si es la mujer obrera, si es la mujer pobre, si es la mujer afro, abandonada. Entonces, ahí tú ves que la solución desde ese punto de vista en el que tú estás enmarcado en ese momento, porque esto es una ideología y como tu ideología cuando te engancha, te convierte de una u otra manera en un ser que piensa en función de un objetivo específico que es cumplir con la ideología. Entonces, en esta ideología la única manera de enfrentar la problemática era ofrecerle a la mujer anticonceptivos y aborto.
Y así fue como fuimos trabajando. Cuando empiezo a trabajar y empiezo a estudiar todo el tema de la defensa de la vida, te das cuenta que hay una mujer por la que nunca has trabajado. Porque cuando tú estás del lado abortista, lo que menos te interesa saber es quién es el niño por nacer. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Cuál es su desarrollo? ¿Qué es lo que está pasando con él? Entonces, cuando tú empiezas en el tema pro vida, una de las primeras cosas que aprendes a ver es la cara del enemigo. Entonces, la cara del enemigo es esta. Entonces, cuando tú estás en el mundo del aborto, no te das cuenta que esta es una niña de 10 semanas en el vientre de la mamá, donde la mayoría del 60% de abortos se dan de esta edad. Entonces, cuando tú te enfrentas al abortuario, nadie te dice que esta niña tiene ya sistema nervioso, huellas digitales, fondo de ojo, que ella está totalmente formada, que si tú como mamá te ríes, ella se ríe, que si tú como mamá le haces daño, ella va a sentir el dolor. Entonces, nos empezamos a cuestionar sobre el tema de por qué yo no trabajo por todas las mujeres, incluida la que vive en el vientre de otra mujer, porque esa también tiene derechos. Y ese es el clic que tú empiezas a trabajar dentro del tema de la defensa de los derechos de la mujer. Es decir, yo sigo trabajando por los derechos de la mujer. La diferencia es que ahora la hago por todas, incluida la que no ha nacido. Y por el otro lado, te empiezas a ver que el hombre no es el enemigo a vencer, que lo que hay que empezar a trabajar es la complementariedad y la amistad nuevamente con el hombre. Yo pienso que nos hemos demorado más en pelearnos con el hombre, en decir que es malo, que es un borracho, que es un mujeriego, que es un irresponsable, que deberíamos empezar a hacer leyes para que pague en la cárcel, para que se pudre en la cárcel, para que desaparezca de nuestra vida, y no nos damos cuenta que nuestros hijos también necesitan la imagen paterna y que es importante un momento de reconciliación. Yo creo que el momento de la pugna, de la pelea, de ese rompimiento con el varón debe empezar a reconciliarse a través de la paternidad, a través de nuestros hermanos, a través de nuestros hijos, y empezar a generar un proceso en donde hombres y mujeres trabajemos juntos por una mejor familia, por un mejor sistema educativo, por un mejor sistema político, por un mejor desarrollo de la sociedad. Entonces es ir cambiando el paradigma de tú eres mi enemigo al que tengo que matar en el caso de mi hijo, tú eres mi enemigo al que tengo que llevar a la cárcel en el caso de los varones, para pasar por un espacio de reconciliación, que es lo que hoy nosotros desde el punto de vista Provida empezamos a impulsamos a generar procesos educativos, empezar a ver la sexualidad no como algo simplemente como un parque de recreación, empezar a ver la sexualidad como un punto de vista de un espacio de crecimiento y de desarrollo personal, desde lo afectivo, desde el ir buscando también patrones que si bien es importante el placer, es importante un placer con responsabilidad. No sé, Diana, ¿quieres hacer alguna pregunta para empezar? Sí, María Cela preguntaba sobre su vida antes de entrar a los grupos Provida. Y viendo los videos suyos en YouTube, habla sobre el paso por la Organización de las Naciones Unidas. Exactamente, ¿cuál era su función allí? Yo fui consultora de las Naciones Unidas, empecé siendo consultora también de UNICEF, he sido consultora de la OEA, he sido consultora inclusive del Banco Interamericano de Desarrollo. Una consultora quiere decir que yo soy una persona a la cual se le encarga el campo operativo. Entonces yo operativicé muchos de los proyectos de las Naciones Unidas a través de una organización que era mía, se llama CIDED, con la que trabajamos durante muchos años. CIDED es una corporación. ¿Qué es lo que sucede? A ver, el Fondo de Población de las Naciones Unidas necesita campos ejecutores, brazos con los cuales ejecutar, porque el Fondo de Población de las Naciones Unidas no tiene ningún campo operativo dentro de los países. Entonces ellos lo que hacen es, el Fondo de Población de las Naciones Unidas recibe un fondo de las farmacéuticas que le venden los anticonceptivos y le venden los químicos y los equipos para hacer abortos, y entonces una vez que recibe el dinero de estas organizaciones para su fin, que es difundir la anticoncepción y el aborto, las Naciones Unidas tienen que lavar ese dinero de estas empresas farmacéuticas a través de ONGs locales, porque ellos no son ejecutores locales. Para eso hace convenios con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación de todos nuestros países, de todo el continente americano, del Caribe, y contrata ONGs a través de las cuales ejecuta todos sus planes y todos sus programas. En el caso de República Dominicana, su ONG, su brazo consultor, su brazo ejecutante se llama Profamilia. Entonces, Profamilia es la que recibe los fondos de estos internacionales para ejecutar en República Dominicana textos escolares como este, por ejemplo, que está acá,
y ellos elaboran estos textos escolares en donde se le dice al niño cómo vivir sus relaciones sexuales entre hombres, entre mujeres, en donde se plantean ejercicios a través de los cuales los niños, por ejemplo, uno de los ejercicios que este texto plantea por Profamilia, una filial de las Naciones Unidas como era CIDED en el caso en el que yo estaba trabajando, es decirles a los chicos, por ejemplo, que vivan su placer sexual, que no importa cómo, ni cuándo, ni dónde. Lo importante es, por ejemplo, un ejercicio que plantea este texto, es que los chicos vean una película donde existen imágenes pornográficas, donde existen imágenes provocativas. Una vez que ven estas imágenes provocativas, se les dice a los niños que pongan en su mente y traigan a su mente cuáles fueron las imágenes más eróticas, más sexuales que a ellos les gustaron, o que le causaron emoción, o le causaron alguna atracción. Y luego piensen en con quién de su grupo de amigos, de su grupo de amigas, ellos ejecutarían esa acción y cómo viven ese placer. Es uno de los ejercicios que se hace. ¿Ustedes lo hacían? Esa es la organización. Nosotros hacíamos talleres con educadores. De hecho, en las fotografías que les mandé, estoy dirigiendo uno de los talleres con educadores, con maestros de diferentes zonas. Entonces, lo que tú haces como ONG contratada de las Naciones Unidas es, ellos te dicen, mira, lo importante es que tú difundas los anticonceptivos desde los 10, 12 años. Entonces, tú tienes que plantear una serie de actividades, de juegos, de dinámicas, de actividades culturales, recreativas, que les atraiga a los jóvenes, que les atraiga a los niños, para que se enganchen con este tipo de actividades. Entonces, uno de los principales objetivos en este texto educativo es romper el esquema de hombre y mujer. Entonces, lo que le interesa en este texto educativo definitivamente es que empiecen a haber relaciones entre dos hombres y entre dos mujeres, y no solamente entre hombre y mujer, que se empiece a ver las relaciones de atracción del mismo sexo como algo normal. Se les dice a los chicos aquí que usar anticonceptivos es 100% seguro. Sí. Entonces, aquí he señalado ya algunos donde ustedes pueden encontrar algunas cosas ya interesantes para que los padres de familia se vayan un poco ya generando cierto cuestionamiento con respecto al tema. Y, por ejemplo, tú te das cuenta en este texto educativo donde les dicen a los chicos, el preservativo es 100% seguro. Y los mismos médicos en todo el continente se han dado cuenta que no existe anticonceptivo 100% seguro, porque hay enfermedades de transmisión sexual, en el caso específico del preservativo, que se transmiten piel a piel, como el herpes, como el virus de papiloma humano, que inclusive causa cáncer. No, es cierto que ningún anticonceptivo es 100% seguro, Exactamente. sin embargo, reduce notoriamente el riesgo de contraer una enfermedad o de embarazo. Lo reduce mucho más que si no se utilizara. Las pastillas no. Las pastillas anticonceptivas Las reducen inyecciones- el riesgo de embarazo. Exactamente. De embarazo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, ahí es una relación afectiva entre dos mujeres, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que le están diciendo a los niños? Este es un texto donde para niños desde los 12 años, ¿eh? O sea, no estoy hablando de un chico de 17, 18 años o de universidad. Es un ¿Para texto qué edades, educativo para qué cursos para es desde este los texto? 12 años. 12 años. Desde los 12 años. Si ustedes ven... Lo que sí, está buscando con esto, bueno, cualquiera desde fuera puede decir, quizás lo que se está buscando con esto es normalizar quitarle el tabú a las relaciones sexuales para que los niños y niñas puedan estar más educados frente a este tema. Sin embargo, los padres, la familia, el hogar se supone que debería ser el primer formador en ese ámbito. Exactamente, a ver, nosotros algo que inclusive yo les digo a los padres de familia y Pero les no deja de digo- ser necesario en las escuelas también. Exactamente, nosotros estamos de acuerdo en la educación sexual y pensamos que es necesario y urgente hacerlo. Y como nosotros les decimos a los jóvenes, el sexo no es bueno, es buenísimo. Tan bueno que tú no lo puedes usar como una mercancía barata que se le entregas al primer chico que te dice cosas bonitas en la calle. Tiene que ser guardado como un tesoro, como un diamante, con la suficiente madurez para saber que dentro de esta relación existen diferentes riesgos, pero que también existen diferentes afectos con los que yo estoy Pero comparando. mira, quiero rescatar algo que usted acaba de decir. Dice que están de acuerdo con la educación sexual en las escuelas. Exactamente. En el proyecto de ley en República Dominicana se establece que quien diseñaría ese currículum de educación sexual en las escuelas sería el Ministerio de Educación de la República Dominicana, conjuntamente con el Ministerio de Salud. No he visto este libro. En convenio con Profamilia, No, eso dice el acuerdo. no dicen convenio con Sí, aquí está. Profamilia. La ley, la leímos nosotros aquí. Lineamientos del día. sistema educativo para la educación afectivo-sexual. No, ese es el proyecto de ley. Exactamente. Los lineamientos, ya después del proyecto de ley, los lineamientos.
Dentro de estos lineamientos dice, de igual modo, en esta década, con los auspicios de la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia, Pro Familia... Perdón, Amparo. Hay un ruidito. Hay un ruidito de micrófono. ¿De quién es? A ver. Ya, listo. Ya, sí. Ya. Ok, perdón. Entonces, de igual modo, en esta década, con los auspicios de la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia Pro Familia, se inició el primer programa de educación sexual sistemático para jóvenes adolescentes, multiplicadores y multiplicadores del nivel medio, del sector oficial, basado en la metodología de educación de pares. Aparte de eso, ellos certifican y comprueban que todo el programa de educación sexual, dice, la actualización de este programa se ha desarrollado desde el Ministerio de Educación de la República Dominicana en coordinación con el Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección General de Control de Infecciones y Transmisión Sexual, auspiciado y apoyado por PRONAISA, Ministerio de la Mujer, con VIH-Sida, Banco Mundial, la Agencia de Estados de Desarrollo Internacional USAID, Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas UNICEF, además las organizaciones de la OEPS y varias organizaciones como Profamilia. Entonces, este es el documento del Ministerio de Educación de la República Dominicana en el tema de sexualidad, en donde está poniendo todos los lineamientos y las organizaciones que estarían interviniendo dentro de este tema. Aquí ya lo veo, no pero está... el proyecto de ley que reposa actualmente en la Cámara de Diputados de la República Dominicana solo responsabiliza al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud. Exactamente, ese es el equipo con el que siempre trabaja este Fondo de Población. ¿Cómo lo hace? Nos vas a explicar después de la pausa. Vamos a leer algunas cosas que sí efectivamente dicen lo que estás diciendo. Dígales ahora que se tomen un tiempo para recrear ambas experiencias y ubiquen los momentos que más excitación y placer les causaron en esos episodios eróticos. Esto, mucho más, incluso talleres de masturbación, como ha pasado también en otros países. Todo esto, pero sobre todo un tema que es vital y es el que más divide a las personas, el tema del aborto. Cuando regresemos con Amparo Medina, ya volvemos. Bueno, seguimos hablando con una mujer muy interesante, con una gran experiencia, vasta experiencia de muchos años en la izquierda, en los movimientos de izquierda en su país Ecuador, pero también trabajando en proyectos de colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas en el gobierno del Ecuador, a través del Ministerio de Educación y con su propia ONG, Amparo Medina. Amparo Medina sufrió un cambio, vamos a decir, en su actitud en la vida. Era feminista radical, tu primer hijo, de hecho, tu primera niña, te salvó de entrar en la guerrilla, ibas a entrar en la guerrilla en Colombia, sufriste torturas en tu país natal, en tus movimientos, y que era una mujer muy apasionada, muy vehemente y que entregó su vida prácticamente a toda esa ideología. La ideología que hace que con el paso de los años, con un evento en particular, que ojalá pudiéramos expresarlo aquí, pero no se puede contarlo, hizo que cambiara completamente y hoy día es activista pro vida. Amparo conoce las dos caras de la moneda. Nos estabas diciendo, Amparo, hace un momento Diana y tú estaban hablando del proyecto de salud sexual y reproductiva que en República Dominicana se quiere aprobar, con la aprobación de muchas personas, pero también con la contra de otras. Se decía que era el Ministerio de Salud y el Ministerio de... ¿Cuál eran los dos ministerios? De Educación. De Educación. Tú dices que como esto funciona es que el Fondo para la Población de Naciones Unidas, o el UNFPA, es el que provee los fondos y los lineamientos del proyecto de salud. ¿La prueba de estas cosas dónde está? Mira, este es un documento. ¿Cómo funciona? En las conferencias, sea de la mujer, de población o de los jóvenes, se marca un tema específico. Sobre ese tema específico se marcan cuáles son las políticas que va a haber para la región. Dentro de esto se establecen cuáles van a ser los lineamientos de las futuras leyes para beneficio de ellos, porque detrás de esto están las farmacéuticas. Ya lo ha aprobado Planned Parenthood, que ahora que se ha comprobado, la gente puede entrar a los videos y entrar a ver cómo Planned Parenthood vende inclusive los bebés abortados en las clínicas en Estados Unidos. Eso lo vamos a hablar con calma. Exacto. Porque eso es bien importante, la parte de Planned Parenthood. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las farmacéuticas entregan el dinero a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas organizan una serie de conferencias y en esas conferencias se establecen cuáles van a ser los lineamientos políticos, legales para los países que ellos van a empezar a intervenir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las Naciones Unidas, aquí en el caso de República Dominicana, establece un proyecto a través del cual se va a dar una educación sexual hedonista, porque se da la base sobre la entrega de todo el tema de la homosexualidad, de la anticoncepción, del aborto a los jóvenes, y contrata una ONG
a través de la cual se establezca un plan legal para entregar a los diputados, un proyecto de ley. Aquí están los lineamientos del proyecto de ley que las Naciones Unidas estableció bajo consultoría para que este proyecto de ley sea entregado a los diputados. Este proyecto de ley luego... ¿Quiénes se benefician aquí de esto? Porque esto es un convenio... Esto es un convenio que está hecho... Es un convenio, Naciones Unidas, que son norteamericanos básicamente, y... República Dominicana, Ecuador, Perú o cualquiera de los demás países. ¿Quiénes son los que se benefician en el país local? En el local esta consultoría se hace directamente con la Cámara de Diputados y Profamilia. Entonces aquí ya está directamente relacionada la ONG, que es el brazo ejecutor tanto de las Naciones Unidas como de Planned Parenthood, que es la organización que vende órganos de bebés abortados aquí en el Ecuador. A ver una cosa, con esto del proyecto de ley, porque se vio aquí en República Dominicana cuando se estaba haciendo la discusión que había un proyecto de ley original que tenía varios puntos que generaron discusión aquí en República Dominicana, que luego ese proyecto fue a comisión y fue modificado por los diputados y prácticamente todos los puntos que eran más polémicos fueron o modificados o eliminados directamente del proyecto. ¿Usted conoce la versión final, la que está ahora mismo ya observada por la comisión de la Cámara de Diputados? Algo que es importante que todos debemos tener claro es que así como existe todo un equipo técnico que está realizando los planes para poder ejecutar y que lo estamos comprobando que este proyecto nació dentro de las oficinas de Planned Parenthood y de Profamilia, también existe lo que se llama un equipo de cabildeo. ¿Qué es el equipo de cabildeo? Es un equipo de personas que van directamente a las oficinas de los diputados para negociar y establecer ciertos canales de relación en función de hasta dónde yo puedo ceder y hasta dónde no puedo ceder. Entonces, en definitiva, el proyecto de salud sexual y reproductiva no fue una necesidad del pueblo de República Dominicana. Porque dentro de las necesidades del pueblo de República Dominicana hay otro tipo de necesidades que se deben establecer. Si bien la educación es un campo en el que debemos empezar a trabajar, la educación no empieza por la sexualidad, la educación empieza por establecer proyectos de vida claros, por establecer personas con voluntad y con una formación de autoestima y desarrollo personal mucho más efectivo. Es decir, estamos dando prioridad a educar la sexualidad cuando deberíamos empezar a trabajar en lo que son proyectos de vida, en lo que deberíamos establecer autoestima, mejoramiento de la calidad educativa. Está totalmente confirmado que una persona con mejor educación y con mejor calidad de vida es una persona que toma decisiones sobre su sexualidad con mucha mayor madurez que una persona que no tiene un buen nivel educativo. ¿Y por qué eso no se puede hacer en las escuelas aquí? Exactamente, es lo que nosotros estamos proponiendo. La educación tiene que empezar no por la entrega de condones. Pero el proyecto de ley ahora mismo como está, elimina todo tipo de repartición de anticonceptivos a menores de edad. Este es el texto educativo que se está proponiendo para ese plan educativo. Este que está acá, es el proyecto, este es el texto educativo base. Este es el texto educativo que se implementaría aquí. El proyecto de ley modificado eliminó el artículo que hablaba sobre repartición de anticonceptivos, lo eliminó. Aquí ha habido mucha objeción, Amparo. Sí, aquí hubo mucha objeción. A lo que yo estoy llegando es aquí, a que todos logremos comprender que si bien existe dentro de la propuesta y dentro de la ley que se establece la eliminación de entrega de anticonceptivos a los adolescentes, existe un proyecto de ley y existen unos textos educativos que contradicen esa ley y que no es el primer país en que lo hacen. En Ecuador también existe la ley de amparo a los padres de familia y sin embargo el Ministerio de Salud, yéndose en contra de esa ley, sigue repartiendo anticonceptivos en las escuelas. Sin el consentimiento de los padres. Sin el consentimiento de los padres de familia. Entonces, ¿cuál es el problema? Que existe una contradicción entre lo que la ley se va negociando, la ley va sacando y lo que realmente ellos van trabajando y van influenciando. Tú lo que quieres decir es que esto es una puerta por la que entran poco a poco muchas cosas que a la larga va creando una generación más centrada en la sexualidad o en la genitalidad y una generación que a la larga favorecerá el aborto, que beneficia a los que originalmente generan todos estos proyectos, porque dices que son las farmacéuticas a través de la Organización de las Naciones Unidas. Ellos son los que proveen los anticonceptivos y ellos son los que proveen también las herramientas para los métodos abortistas. En República Dominicana solamente se aceptaron 3 supuestos, violación e incesto, o por lo menos se están contemplando, perdón, violación e incesto. No, esos fueron aprobados en el Código Penal. En el Código Penal, violación e incesto, peligro de salud para la madre
y de formación incompatible con la vida. Y ahí volvemos nuevamente a lo que estábamos hablando hace un momento. Mira, ¿qué es lo que pasa? Si tú estudias cómo se llevó a cabo esa aprobación de esa ley, te das cuenta de lo mismo que está pasando en el tema de sexualidad. Una cosa es lo que dice la Constitución de República Dominicana, que defiende la vida desde la concepción. Otra cosa es todo lo que es el proyecto administrativo de cómo se debe llegar a legalizar una ley que también se la saltaron. Por eso es que ahora están apelando en el Tribunal Constitucional, porque la forma como fue legalizado ese proyecto de ley y además en el fondo de la ley, ir en contra de un mandato de la Constitución también no es constitucional. Igual, si tú ves, se saltaron toda la forma, se saltaron todo el fondo, igual impulsaron la ley, igual la aprobaron, y hoy en el Tribunal Constitucional lo que se está tratando de llegar es a que la gente se dé cuenta que no hicieron las cosas como legalmente, como el estamento legal de República Dominicana lo establece. Y por el otro lado, perfecto, estamos hablando de que el tema del aborto, si es que en el Tribunal Constitucional no falla en razón de la ley de República Dominicana, de la Constitución que defiende la vida, y en razón de los derechos universales que defienden la vida, y en razón de la forma, porque la forma como lo hicieron es totalmente ilegal, si a pesar de todo eso, digamos que en enero la ley entra en vigencia, ¿qué es lo que está pasando? Empezamos a trabajar con personas de primera y de segunda, porque son personas de primera todas aquellas que no tengan sus padres algún antecedente penal, como es el caso del violador. Entonces, todas las personas que nazcan fruto de una violación no tienen derecho a nacer. ¿Qué tal si yo les digo que yo soy fruto de una violación? ¿Quiénes de ustedes dos me puede decir a mí que no tengo derecho de estar sentada acá, de venir a ese canal porque mi papá es un criminal? Nadie. Bueno, una pregunta. En República Dominicana tenemos una tasa de embarazo adolescente altísima, alarmante. Eso. Según los estudios, una de cada 4 adolescentes dominicanas ha estado embarazada y eso es escandaloso. ¿Qué hacemos con esos jóvenes que ya son sexualmente activos? Mira, en Ecuador nos dijeron lo mismo. En Ecuador nos dicen que somos la tasa más alta de todo el continente que tiene la tasa de embarazo. Tenemos de cada más o menos un promedio de 5 embarazos adolescentes cada cierto tiempo. Si tenemos una tasa increíblemente alta, cuando tú ves la tasa de salud sexual reproductiva en todos los países y hacinamiento, ocurre eso. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Nosotros proponemos primero que el momento que tú mejoras la calidad educativa, o sea, es decir, no se trata aquí de que empecemos a entregar condones, se trata aquí que empecemos a entregar educación. Por el otro lado, la atención a las mujeres embarazadas. Nosotros tenemos un programa que se llama SOS Mamá, lo manejamos nosotros directamente. Lo que nosotros hacemos directamente con las madres adolescentes es trabajar en 3 ámbitos. En un ámbito que es un ámbito educativo directamente a ellas, sobre todo el tema de proyecto de vida, autoestima, mejora toma de decisiones. Por el otro lado, empezamos a trabajar con los adultos con los cuales ella vive, puede ser su mamá, pueden ser sus abuelos, pueden ser sus tíos, en relación a mejorar las relaciones intrafamiliares y mejorar la calidad de vida de la familia. Y en tercer lugar, empezamos a trabajar todo lo que tiene que ver la autogestión para esa mamá, porque ya es mamá, y empiezas a trabajar con ella. ¿Cuál es el resultado? En 5 años, lo que yo te puedo dar resultado es que nosotros hemos logrado que esta mujer, esta madre adolescente no se vuelva a embarazar y tome mejores decisiones en su vida, mejore su calidad educativa, por lo tanto mejoras la calidad del niño y no recibimos fondos del Estado. Nosotros somos totalmente una ONG que trabaja primero con profesionales voluntarios. Entonces hemos comprobado que la educación no pasa por entregar condones, la educación pasa por formar la mente, pasa por formar la voluntad y dar una educación integral a las personas. Mientras tanto, ¿qué hacer? Hay que hacer una campaña educativa en todos los colegios en función de generar una educación sexual integral, incluyendo a los padres de familia y a los maestros. El asunto es que cuando yo la oigo que dice que la educación sexual no es entregar condones, y estamos totalmente de acuerdo, eso no es educación sexual, pero cuando uno lee el proyecto de ley se da cuenta que es todo menos eso, no habla ni siquiera de entregarle condones a los adolescentes. ¿Este libro es el que se va a implementar? Esta es la propuesta del libro que se va a entregar a nivel habría que preguntarle eso al Ministerio de Educación. Exacto, es importante que veamos estos libros, porque yo he vivido también en países donde este tipo de propuestas son aceptadas y, por ejemplo, en mi tiempo en España, y la verdad es que sorprendían, incluso algunos de los talleres, recordamos en Extremadura, en el año 2009, se propuso en Extremadura y Andalucía, en talleres de masturbación a niños de 12, 13 y 14 años. Aquí habla de la autocomplacencia, enseña a los chiquillos a hacer esto, cómo autocomplacerse, o sea,
todos los temas que tienen que ver ligados con la sexualidad entre hombre y mujer o entre pares del mismo sexo, pero también habla del aborto, de todos los mitos que hay con relación al aborto y de lo que sí efectivamente puede llevar a realizar un aborto. Hay un objetivo y es el desarrollo de esta industria. Definitivamente hay una industria. Vamos a hacer una pausa y vamos a aclarar quiénes son los que están detrás de esta industria. Vamos a hablar de lo de Planned Parenthood, todas las preguntas que Diana tenga. Planned Parenthood es la ONG, es una organización sin fines de lucro, entre comillas, que recibe del gobierno norteamericano más de $500 millones de fondos federales, o sea, pagados por todos los ciudadanos norteamericanos para realizar abortos y temas anticonceptivos, entre otros. En República Dominicana tenemos a Profamilia, que es la hermana de Planned Parenthood. Planned Parenthood hoy día es motivo de una gran polémica y en el próximo bloque vamos a saber por qué. Hay videos que prueban hasta dónde está llegando la gente de Planned Parenthood en su afán. Está opinando la gente en Twitter. ¿Quién se llevó mi teléfono? Ay, dejar a María Cela sin Twitter, eso imposible. No se hace. Amparo Medina, seguimos conversando con ella. La gente en casa tiene que tener muchísimas inquietudes. Sí. Hablábamos anteriormente y ya con este es nuestro último bloque con ella, o sea que cualquier pregunta aprovecha este momento con el usuario en María Cela. Hablábamos en la pausa, llamó un representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas diciendo que este no es el libro. Diana, ¿qué fue lo que te dijo exactamente? Que esto no es del Ministerio de Educación, que esto es un libro de formación de facilitadores, de los que trabajan en los barrios, pero esto no es para las escuelas. Pero es para enseñárselo a gente que luego se lo va a enseñar a alguien, porque si yo educo a un maestro en matemáticas es para que enseñe lo que el maestro aprendió de matemáticas a sus alumnos. Lo que dijeron es que esto no es para las escuelas dominicanas. Ya, miren, algo que yo creo que la llamada de las Naciones Unidas en este momento comprueba hasta dónde esta empresa es capaz de llegar y de cuidar su imagen, ¿no? O sea, que las Naciones Unidas se tome el trabajo de llamar a un programa de televisión y decirle, mire, yo quiero que usted aclare que este programa no es para esto, sino que es para este otro, sino que lo único que queremos es capacitar a los facilitadores para que los facilitadores ¿Cómo funciona conozcan. eso? Entonces, aquí hay que aclarar algo. A ver, primero es importante aclarar que la venta de anticonceptivos, la empresa más grande que vende anticonceptivos en todo el continente es el Fondo de Población de las Naciones Unidas y lo hace a un precio inclusive mucho más económico que el resto de competidores. Luego es importante aclarar que esta capacitación que se hace a los facilitadores y a la gente de comunidades es con el objetivo de que esta ideología llegue a las personas y se convierta en una necesidad. Aquí, por ejemplo, en ninguna parte de este documento les comenta a los jóvenes, sobre todo a las chicas, que son las que somos tan feministas, somos tan defensoras de los derechos de las mujeres, que aquí a nosotros, a ninguna mujer se le está diciendo que la mujer es fértil solo 12 horas en el mes y que el 98% de anticonceptivos que se distribuyen en todo el mundo es hecho para mujeres y que solamente el 2% de anticonceptivos es hecho para varones, cuando el hombre es 365 días al año fértil, los 30 días del mes fértil, los 7 días de la semana fértil, las 24 horas del día. Nosotros somos una vez al mes por un tema de 12 horas exactamente, no más. Y sin embargo somos las que tenemos que usar 175 miligramos de levonorgestrel todos los meses, que nos dañan los huesos, es la primera causa de derrame cerebral entre las mujeres. Además nos dan paros cardíacos por el uso excesivo de hormonas y además se ha comprobado que es el hombre el que no se queda con el bebé, eres tú la que se queda con el bebé. ¿Cuál sería el mejor anticonceptivo entonces? El mejor anticonceptivo que nosotros tenemos y que nosotros trabajamos es que la mujer conozca su cuerpo, que la mujer sepa. Nosotros sabemos exactamente el día y la hora que estamos ovulando, el momento exacto en el que estamos menstruando. Y si no, me van a decir las mujeres que nos están escuchando en este momento que no saben que van a menstruar cuando las hormonas se les alborotan y automáticamente... Eso lo sabe una niña de 13, Amparo, eso lo sabe una niña de 13, una niña de 14, una niña de 15. Exactamente. Que vive sola, que no tiene madre ni padre que la guíe, que vive en la calle, que es objeto de uso y abuso por parte de tíos y familiares incluso. Entonces, ahí está el punto. Tú acabas de dar en el punto central y es, ¿cuál es el objetivo de la educación? Si a esa niña de 13 años yo le enseño que con este manual vea películas pornográficas y vea cuál es la escena más erótica que le gusta a ella para que vaya y la practique con su amigo, y luego se quede embarazada y ahí sí no hay ni UNPA ni organizaciones de la mujer que le van a ayudar, en vez de educarle a esa niña de 12, 13 años sobre cómo se desarrolla su cuerpo, cómo es
el proceso de ovulación, cómo es el proceso de embarazo, cómo es tomar decisiones asertivas en su vida, qué implica un proyecto de vida. Está comprobado que si tú a un adolescente le enseñas a tener un proyecto de vida y le ayudas a planificar a 5, a 6, a 8 y 10 años y le generas una serie de herramientas para que pueda cumplir ese proyecto de vida, automáticamente reduces. Y te digo porque existen planes y programas que se aplican en el mismo Estados Unidos, en Inglaterra. En Inglaterra se dieron cuenta que la alta tasa de promiscuidad estaba bajando los niveles educativos en los jóvenes. Y hoy el mismo Ministerio de Salud de Inglaterra en Estados Unidos está promoviendo el que se trabaje programas educativos que posponga el inicio de relaciones sexuales y ayude a los chicos a trabajar proyectos de vida asertivos. Eso que es se lo llama ideal. asertividad. Eso es lo ideal. Si Exactamente. conseguimos que los jóvenes posterguen su primer encuentro sexual y que pasen de la mayoría de edad, por lo menos antes de Eso tener, sería lo ideal, que sería lo definitivamente. ideal, es difícil, Pero no es lo que ocurre. Exactamente, Ya. no es lo que ocurre. Pero si lo conseguimos, luego que entre en la vida sexual, entonces, ¿qué método anticonceptivo usamos? Conocer tu cuerpo, Mira, como decía conocer- ella. O sea, no usamos Ahora, ningún método vamos a ver. anticonceptivo. Yo creo que aquí el tema de la anticoncepción es una decisión personal, pero si Sí. yo te digo a ti como mujer, ¿ya?, que vas a usar los anticonceptivos, que todo el cambio hormonal que tú vas Yo a nunca tener con pude, los yo nunca pude, a mí me anticonceptivos, hacía ¿ya?, daño, a mí me hacía daño, que te por va, ejemplo. por ejemplo, que te va a dar hemorragias, que te va a dar migrañas, te va a dar dolor de cabeza, todo eso, y tú decides, Ok. pero yo te tengo que decir la verdad de lo que tu cuerpo va a Bien. vivir y etcétera. Una otra cosa, aquí están preguntando, antes de lo último, que ya no nos queda más tiempo, aquí están preguntando, y bueno, las enfermedades de transmisión sexual, ¿cómo se va a proteger una persona si no usa el condón? Si la pareja no usa el condón, es lo que están Bueno. diciendo aquí. Querido público, es importante que ustedes sepan que existen enfermedades de transmisión sexual que son piel a piel. Usted se puede poner 10 condones, igual se va a contagiar de herpes, de virus de papiloma humano, que son las enfermedades con más facilidad de transmisión y que además ya dejaron de ser enfermedades totalmente genitales. Hoy las enfermedades de transmisión sexual, por el tipo de relaciones sexuales que estamos acostumbrados a tener, son anales y bucales, además de genitales. Pero el VIH sí. Entonces, en el tema del VIH es importante que la gente sepa que sí existe un fallo de hasta el 25% de casos en las personas que lo Claro. usan perfectamente. No significa que no se pueda usar, incluso es recomendable. El problema está, y lo que yo estoy tratando aquí de entender es que aquí no se está tratando de ayudar a una población joven como debería, sino que se está impulsando los métodos anticonceptivos porque son un negocio. Exactamente. Y es un negocio meter a los jóvenes de una forma más clara y más abierta dentro del mundo del sexo, quitándole todo el misterio, porque a la larga también habrá embarazos no deseados producto de el sexo practicado de esta forma, y el aborto es otro y quizás el más importante de todos los negocios. Y aquí me da mucha pena que tengamos que terminar, pero lo que ha ocurrido con Planned Parenthood claramente es la más importante, decíamos, y es patrocinadora aquí en República Dominicana de Profamilia. Es intocable porque ha patrocinado a Obama. Obama ha puesto un veto ahora en el Congreso de los Estados Unidos de que no se les retire el dinero porque está siendo cuestionada debido a unos videos que han salido a la luz pública donde algunos de sus directores y directoras médicos están negociando con pedazos a los que llaman especímenes de los fetos enteros por $100, hasta $100 y más. Algunos hablando de que quieren comprarse un Lamborghini, incluso se muestran en esos videos, los puede buscar usted en Google, Planned Parenthood, o sea, El paternidad negocio de planeada. aborto. Se muestran los pedazos de los bebés y cómo los sacan y hablan con esta ligereza. Ellos han tenido que excusarse. ¿Estas personas tienen que ver con el fondo de población? Mira, tienen que ver directamente desde el área de la venta de anticoncepción y aborto y firman convenios directamente con ellos. La IPPF es una filial, es una ONG filial, inclusive de Grupo Consultivo de las Naciones Unidas. ¿Y por qué es un negocio? Mira, es un negocio entregarle a un niño de 12 años una muestra gratis de un anticonceptivo, porque tú estás con eso garantizando el uso y la venta de mis productos a larguísimo plazo. Yo lo que estoy diciendo es aquí, y que quede súper claro para todas las personas, lo que nosotros necesitamos, como en cualquier criterio legal sobre la venta de un producto, la necesidad de que el cliente esté totalmente informado de los pros y los contras del producto que está usando.
es importante que los chicos sepan cuáles son los pros y los contras al momento que se le está diciendo que inicie su vida sexual, que use un anticonceptivo. A mí me ha pasado muchos adolescentes que vienen usando solamente anticonceptivo, pastillas, y le dicen, es que a mí me dijeron que no me iba a pasar nada, que no me iba a informar. Mi vida, ni la inyección, ni la pastilla, ni la pastilla del día después. Y todo eso no tiene nada que ver con el contagio de enfermedad de transmisión sexual. Entonces, es importante que la gente sepa la verdad. Lo que estamos diciendo es, sepan la verdad. El momento que le dicen a una mujer que va a abortar, que lo que va a abortar son coágulos, que son pedazos de piel, que no pasa nada, le decimos, mira, este es el bebé que vas a abortar. Entonces, sí, tú decides el momento que tienes la información completa. Entonces, es un negocio entregar anticonceptivos. Como yo sé que los anticonceptivos fallan, el siguiente paso es venderte el aborto, porque son ellos mismos los que venden el aborto. Te vendo tanto los químicos como los equipos para que hagas aborto. Como yo sé que la otra alternativa es que tú te contagies de una enfermedad de transmisión sexual, soy la misma empresa, la misma industria que te vende los medicamentos para los virus y las bacterias del contagio de enfermedad de transmisión sexual. Y luego vendo los fetos de los bebés abortados para investigaciones, para laboratorios, inclusive para retirarle el colágeno, para shampoos y cremas antienvejecimiento. Entonces, es un negocio 100% seguro. Eso es algo de lo que siempre se especuló, pero ahora hay pruebas y videos que dicen que sí, que efectivamente se vende y se negocia y están en un tremendo problema. Se calcula que son 546 millones de dólares de ganancia neta de utilidades de estas empresas en la venta de anticoncepción, aborto y pastillas o medicamentos para las enfermedades de transmisión sexual. La gente decide, ¿usted quiere ser parte de esto? ¿Quiere enfermarse? ¿Quiere abortar? Bueno, mire, nuestra obligación es informarle, es decirle lo que está pasando. Lo importante es desarrollar el pensamiento crítico y conociendo todas las cosas, de dónde vienen, qué hay detrás, uno poder decidir. Pero en este caso te agradecemos muchísimo, Amparo. Estás aquí en República Dominicana porque has venido a dar una serie de charlas. Mañana hay una con comunicadores, periodistas, comunicadores. Mañana en el Episcopado a las 12 del mediodía están invitados todos los periodistas. El día sábado a las 9 de la mañana en... ¿Dónde? De 9 a 12. Por si acaso el público quiere participar. De 9 a 12 el sábado. El auditorio. En el auditorio de la UFU, perdón. Por si acaso, ahí podemos hacerle más preguntas a Amparo y será bastante polémica, me imagino. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por favor. Regresamos en un instante con el resto de nuestro contenido. Dios, nos dará tiempo.